Tema, construcción de columnas. Las columnas, como bien sabemos, son estructuras de, de forma alargada, vertical, de posición vertical, que son las que soportan las cargas y las transfieren a su punto inferior, desde su punto superior a su punto inferior. Entonces, en los edificios, las columnas reciben la carga de los pisos superiores y la transfieren a la columna, a la columna que continúa en los pisos inferiores hasta llegar a su fundación. Entonces, constructivamente, cada tramo de columna, normalmente cada tramo de columna se hace por separado, siguiendo las etapas constructivas del edificio que, como bien sabemos, se empieza por debajo y se termina arriba. Entonces, cuando hablamos de la parte de abajo, estamos hablando de la fundación. Sea cual fuere el tipo de fundación que estamos utilizando, en general, en esta se dejan las espigas necesarias, el canastillo que llamamos, que es el conjunto de barras que forman un pedazo de columna, en realidad es un pedazo de columna que está asentada en el fondo de la fundación. En el caso de las zapatas, por ejemplo, tenemos acá un par de figuras donde se puede apreciar que el canastillo o parte de la armadura de la columna está empotrada en el hormigón. Y este canastillo obviamente tiene la misma configuración de la armadura de la columna que va a empalmarse encima de él. Entonces, obviamente, tiene los fierros longitudinales y los estribos que correspondan. En cuanto al tema de los fierros longitudinales, es importante hacer notar de que por encima de la columna, por encima de la zapata o del nivel del elemento en el cual se va a sentar la columna, tiene que haber una longitud para el empalme respectivo del acero, que ya sabemos que trabaja por fricción con el hormigón que le rodea, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a al esfuerzo que van a soportar, que va a soportar el acero y como bien sabemos, este esfuerzo es proporcional al área que tiene cada barra, entonces, de acuerdo a eso, es necesaria una cierta longitud para contrarrestar los esfuerzos que soporte la barra. Por lo tanto, cada barra de acero, en función de su diámetro, debe tener una longitud determinada para empalmarse con otra, de modo que el acero circundante, el acero que circunda a los dos pedazos, ¿no es cierto? A los dos pedazos, lo estoy mostrando, a los dos pedazos que se empalman entre sí, entonces la longitud necesaria tiene que ser la suficiente como para, teóricamente, como para la carga total que es capaz de soportar cada barra en función de su diámetro. Entonces, dicho esto, quedamos en que el canastillo sobresale siempre de la fundación o del nivel sobre el cual se va a construir la columna. Otro comentario, acá tenemos una figura donde se ve el empalme, ¿verdad? Los alambres que sujetan ambos fierros en su posición solamente sirven para eso, ¿no? No es que van a impedir que estos fierros se separen cuando las cargas actúen, ¿no? ¿No? Es el hormigón el que va a soportar cualquier esfuerzo que sufran las barras. Por otro lado, también podemos decir que las columnas generalmente van reduciendo su área a medida que vamos ascendiendo en el edificio hacia arriba, porque la carga que soportan es menor. A medida que vamos subiendo en el edificio, la carga es menor, ¿no? La carga acumulada, me refiero. Por lo tanto, las secciones se van reduciendo y probablemente sea necesario reducir el área también del canastillo de acero, ¿no es cierto? Si es que vemos en un corte, entonces acá en esta figura no se ve, no se aprecia una reducción, pero sí se aprecia el doblado del fierro, ¿no es cierto? De modo que coincida el eje del uno con el otro. En cambio acá no hay una coincidencia de ambos fierros, sino que hay una cierta excentricidad, ¿no es cierto? Porque las barras están separadas. Acá se elimina ese factor, aunque hay una cierta desviación acá, pero esta es la forma también de reducir las armaduras cuando las columnas van achicando su sección hacia arriba del edificio, ¿verdad? Entonces esas son consideraciones generales sobre la armadura. Y vamos a ver el tema de los encofrados, que ustedes saben que los encofrados están formados en general por dos partes.
el molde propiamente dicho, que es el que da forma al elemento que vamos a hormigonar, y todos los elementos auxiliares o todas las piezas auxiliares que sirven para que ese molde mantenga su forma, mantenga su posición y soporte todos los esfuerzos que pueden ocurrir durante el vaciado, porque ustedes saben que el vaciado de hormigón representa ciertos esfuerzos en columna, la gente, las máquinas, etcétera. Por lo tanto, el molde tiene que mantenerse intacto en cuanto a su forma y dimensiones, porque esa es la idea del moldeo, ¿verdad? Reflejar exactamente la forma y dimensiones de lo que se ha planeado, en este caso las columnas, manteniendo su posición, evitando giros, evitando desplazamientos, etcétera. A esta segunda parte que de los encofrados la vamos a conocer como estructura de soporte o soporte. Entonces, resumiendo, los encofrados tienen dos partes, la parte que forma el molde propiamente dicho y la parte que lo soporta. Acá en las figuras podemos apreciar algunos tipos de moldes metálicos, ¿no es cierto? Hay algunos que tienen dimensión fija, como vemos acá, y hay otros que se pueden adaptar en su uso para distintas secciones, ¿verdad? Como se puede apreciar acá. Son planchas reforzadas, ¿no es cierto? Planchas metálicas reforzadas para soportar la presión del hormigón cuando esté adentro de ellas. Se van a flexionar estas piezas porque la plancha va a tender a deformarse. Y por supuesto los elementos rigidizantes que tiene también van a tender a flexionarse, ¿no es cierto? Pero tienen que tener una capacidad suficiente como para aguantar la presión del hormigón cuando éste se coloque dentro del molde. Nos adelantamos en decir que esta presión es variable, ¿no es cierto? Depende de la altura, como la presión hidrostática, de manera que mientras más alta es la columna, mayor es la presión, pero esa presión se ejerce en su mayor expresión en la parte inferior de la columna. Y a medida que vamos arriba, subiendo, la presión es menor. Y la presión es uniforme, dependiendo de la altura, es uniforme en todas las direcciones. Entonces el molde y sus soportes tienen que aguantar, digamos, los esfuerzos que ocurran en este trajín del hormigonado. En el caso de la madera, que es el material que más se utiliza en nuestro medio, se utiliza generalmente madera aserrada, ¿no es cierto?, que se las compra en las barracas, en los aserraderos, y eventualmente se utilizan tableros prefabricados, ¿no es cierto? Acá tenemos una imagen de madera aserrada y también una imagen de algún tipo de tableros, en este caso multilaminados. En el caso de la madera cerrada como esta, generalmente para el molde se utilizan piezas de 1 pulgada de espesor, lo que conocemos normalmente como tablas, ¿no es cierto? Como tablas. Lamentablemente en nuestro medio los espesores de las piezas aserradas de madera no siempre tienen la dimensión exacta que sería ideal como para construir un molde, ¿verdad? Entonces son detalles que el constructor tiene que superar en el trabajo. Inclusive aquí en el dibujo podemos ver estas dos piezas, ¿no es cierto? Esta de la derecha parece más gruesa que la de la izquierda, pero seguro que se las vende como si tuvieran el mismo espesor. Esto no ocurre con las piezas prefabricadas, pero suelen ser más caras, ¿no es cierto? Por eso el constructor casi siempre prefiere, aún en nuestro medio, madera aserrada. Los tableros prefabricados se suelen utilizar cuando se necesita hacer hormigón visto, por ejemplo, porque la superficie es lisa y se logra un mejor acabado. En nuestro medio no se utilizan mucho los encofrados metálicos por su costo, ¿verdad? Porque como bien sabemos, los encofrados tienen que irse pagando con el uso, con la repetición, con la frecuencia de uso que se le da, y para pagar un mayor costo necesitamos mayor número de veces que podamos usar el encofrado, de modo que carguemos una fracción del costo total a cada uso. Y como en nuestro medio la construcción no es un oficio garantizado en su repetición, el constructor tiene que hacer de todo, de repente no hace una vez columnas, compra encofrados metálicos invirtiendo mucho dinero y después nunca los vuelve a usar, ¿no? Va a estar teniendo que rogar venderlos a la mitad de su precio o alquilarlos, etcétera. No hay una garantía de continuidad. Por eso es que
generalmente se prefiere usar la madera. Y también la madera, pese a su diferencia, tiene un costo que se tiene que tratar de distribuir en la mayor cantidad de usos posible, porque en general cuando se presupuesta el costo de la madera de encofrado se le asigna un cierto número de usos y ese costo se divide entre ese número de usos. Por lo tanto, si un constructor hace eso en su presupuesto y después no llega a usar la madera nuevamente, va a perder toda esa diferencia. Ok, entonces esas serían las ideas principales. Aquí tenemos algunas imágenes de encofrados de columnas. Acá tenemos el molde que vendría a ser el cajón, también que se llama, que está formado por 4 caras. Para una columna de sección cuadrada o rectangular necesitamos 4 lados, ¿no es cierto? 4 lados. Y cada lado está formado por una tabla que tiene refuerzos, como se puede ver, y tiene soportes. Esta ya viene a ser la estructura de soporte. El molde propiamente dicho está formado teóricamente por 4 tablas, ¿no es cierto? Una por cada lado. Y para que se pueda construir, dos de las tablas las llamamos tablas externas y dos son internas, es decir, las internas tienen exactamente la dimensión de la columna, del ancho de la columna que van a cubrir, y las externas tienen además un ancho de 2 espesores adicionales. ¿Para qué? Para poder montar, ¿verdad? Entonces, uno son las tablas exteriores que montan a las tablas interiores. Por otro lado, no siempre, como se puede ver aquí en la figura, no siempre utilizamos una sola tabla. Vemos que aquí están unidas varias tablas porque algunas columnas tienen un espesor muy grande, o perdón, un ancho muy significativo y es difícil conseguir tablas aserradas que tengan mismo ancho. Por lo tanto, lo que se hace es construir tableros, se le llama tablero a la unión de varias tablas, como vemos acá, que están unidas por piezas transversales que se suelen llamar costillas, ¿no es cierto? Este cajón que estamos viendo aquí echado seguramente se lo va a parar luego para que sea el molde de una columna. Entonces vemos que hay varias tablas que están unidas por costillas, ¿sí? En este caso vemos que la otra sección es angosta, por lo tanto no es necesario unir las otras tablas en la otra dirección, pero en cambio en los que están verticales vemos que hay varias tablas, tanto en un sentido como en el otro, por lo tanto también habrán costillas en ambas direcciones. En el caso de las columnas comunes y corrientes que vemos todos los días construirse en los edificios, generalmente se utilizan 2 tableros, ¿no es cierto? Es decir, 4 tableros, 2 pares de tableros, 2 tableros externos. Hace un momento para explicar yo dije tablas, ¿no es cierto? En el entendido de que era una sola pieza. Ahora ya estamos hablando de tableros, que son varias piezas de tablas unidas por su canto, ¿no es cierto? Son sus cantos los que permiten unir las tablas y están unidas por costillas. Entonces, a la unión de varias tablas con sus respectivas costillas transversales se llaman tableros. Entonces, redefiniendo el cajón o molde de una columna, podemos decir que tiene 2 tableros externos o exteriores y 2 tableros internos o interiores. Los tableros externos montan en el canto de los tableros interiores y ahí se clavan, ¿no es cierto? Estoy hablando de estos bordes de acá, se clavan, ¿no es cierto? Con clavos de 2,5 por lo general, ya que el espesor de las tablas es de 1 pulgada, entonces se utilizan clavos de 2,5, por lo tanto 1,5 pulgada del clavo entraría en la tabla receptora en este caso. Comento también de que estos clavos que se utilizan para formar los cajones, no se introducen totalmente, se deja unos 5 milímetros de la cabeza afuera de la tabla para que posteriormente se pueda desarmar, sacar fácilmente los clavos, ¿no es cierto? Ustedes saben que la parte posterior del martillo o también hay unas piezas especiales eh, que se utilizan para arrancar los clavos, ¿no es cierto? Entonces, si la cabeza queda un poco afuera, es más fácil sacar los clavos y de esa manera conservamos mejor la madera que, como ya hemos dicho, se intenta repetir su uso la mayor cantidad de veces posible, siempre que esté en condiciones, obviamente. Entonces ese es el tablero. Otro detalle que podemos hacer notar en estas mismas imágenes es que un lado las costillas, podemos ver en un lado, sobresalen, ¿no es cierto?, del tablero, fíjense, sobresalen
no tienen la misma longitud que el ancho del tablero que conforman, sino que sobresalen. Y estos excedentes que tenemos acá sirven justamente para que en ellos se claven estas tablas, ¿no es cierto? Estas tablitas que se suelen llamar mordazas, mordazas. Entonces, si vemos acá en esta figura, si apreciamos un poquito las figuras verticales, en esta de la izquierda se puede ver mejor, las mordazas junto con las costillas forman un anillo, ¿no? Que está en todo alrededor del cajón, de manera que es una especie de cinturón que contiene a los tableros para que no se abran, es un refuerzo. Porque si solamente nos confiáramos en estos clavitos que estamos por acá, el cajón se abriría con la presión del hormigón. Entonces, como se puede ver, el conjunto de estas costillas más estas mordazas pueden ser dos mordazas, como se ve aquí, una del un lado y otra del otro, una del un lado y otra del otro. A eso se llama doble mordaza y están reforzando el cajón para que no se abra. La distancia entre anillos se llama un anillo a este conjunto de costillas y mordazas. La distancia o el espaciamiento depende de la presión del hormigón. Acá podemos apreciar que los anillos están más o menos igualmente distanciados, aunque podemos apreciar acá de que hay desigualdad, ¿no es cierto? Pero en realidad, si la presión es mayor en la parte de abajo, deberíamos tener menos distancia entre los anillos en la parte de abajo y mayor distancia arriba, ¿no es cierto? De hecho, aquí arriba vemos que en la punta no hay anillo porque la presión es prácticamente nula o muy pequeña, ¿no es cierto? No necesitamos un anillo en la parte superior. En cambio, sí necesitamos un refuerzo en la parte inferior. No es precisamente las ideales estas dos imágenes porque no nos están mostrando eso, pero en general lo que se necesita es o que sean los anillos menos espaciados en la parte de abajo y se vayan espaciando más a medida que subamos, o para no causar este problema de tener que estar reduciendo el espaciamiento, podemos usar el mismo espaciamiento, pero en la parte de abajo podrían ser mordazas dobles, como estamos viendo acá, hasta cierta altura, y luego podrían ser mordazas simples, ¿verdad? De manera de que de alguna manera seamos más eficientes en cuanto a dar la respuesta apropiada según la magnitud de los esfuerzos. Entonces, de esa manera se construyen los cajones junto con sus anillos perimetrales, ¿verdad? Aquí tenemos un par de imágenes que nos muestran lo mismo. Hay bastantes diferencias, detallitos entre la forma de construir de unos y otros, pero lo que sí tenemos que tener presente es que todas las piezas que estamos mencionando, como las tablas, los tableros, las costillas, las mordazas y otras que vamos a ir viendo más adelante, son indispensables. De alguna manera, cada pieza cumple con su función, entonces no podemos eliminarlas, ¿no es cierto? A menos que las reemplacemos con otra solución, que puede haberlas, pero en general hay que tener, un ingeniero constructor siempre debe tener en cuenta que todo lo que lo que se estila y se suele hacer, los que construyen bien, se debe respetar, ¿no es cierto? Porque cada cosa tiene su función y su razón de ser. Podemos analizar estructuralmente cómo funciona el cajón. Acá tenemos un corte, acá tenemos los tableros o las tablas, ¿verdad? Están dibujadas acá. También está la armadura adentro, los tableros, las tablas están dibujadas en un color un poquito más oscuro y el perímetro está formada, como se puede ver, por las costillas y las mordazas que habíamos dicho formando un anillo. Entonces, la presión acá en cualquier sección de la columna es radial, ¿no es cierto? O sea, el hormigón presiona si fuera circular la sección, entonces la presión sería idéntica en cualquier punto de la circunferencia, pero como es cuadrada, seguramente hay pequeñas diferencias en función de la distancia del hormigón hacia su perímetro, pero en general para una altura determinada, o sea, una sección dada, como la que estamos mirando, que puede ser abajo, puede ser en la mitad o puede ser arriba, la presión es uniforme en todas las direcciones. Entonces, todo el marco que está formado por el cajón recibe la misma presión para una sección dada. Si la sección estuviera abajo, la presión sería mayor. Si estuviera en la mitad, sería más o menos media. Si estuviera arriba, sería una presión menor.
Entonces, si nos fijamos, esta presión tiende a flexionar el tablero en esta dirección, por lo tanto este soporte se opone a esa flexión y como este soporte está sujetado por clavos en sus extremos, acá justamente donde se une con los otros elementos del anillo, entonces es como si tuviera dos apoyos, ¿no es cierto? Un apoyo acá, otro apoyo acá y el hormigón que flexiona, intenta flexionar la costilla hacia afuera, por eso la costilla es un refuerzo y generalmente tiene 2 pulgadas de espesor en la dirección, acá dice listón 2x2, en vez de costilla le llaman cruceta, es por el origen del dibujo seguramente, está resistiendo una flexión, ¿verdad? La presión va para allá y los apoyos contrarrestan esa presión en la dirección opuesta. Y lo mismo pasa con cada una de estas 4 piezas perimetrales. Por lo tanto, estructuralmente se puede determinar el valor de la presión, se puede determinar el valor de los momentos del flexionante, se puede determinar cuál sería la deformación del tablero si no tuviera las costillas, se puede también determinar cuál debería ser la capacidad de las costillas, cada cuánto de espaciamiento tendríamos que ponerla, porque se supone que la presión es una resultante del tramo en cuestión. Aquí tenemos, por ejemplo, un tramo y la costilla está en determinada altura de ese tramo. Supuestamente cada tramo, como la distribución de la presión hidrostática es triangular, supuestamente la presión tendría que estar en el tercio inferior, la presión máxima, la resultante de la presión, ¿no es cierto? Siempre en el tercio inferior en cuanto a la columna entera. En cambio, en cuanto a los segmentos o espacios entre costillas o anillos, podríamos tener una figura compuesta de un rectángulo y un triángulo, ¿no es cierto? Pero bueno, estructuralmente eso no hay ninguna dificultad para hacer números y se podría determinar exactamente el valor de la presión, exactamente la dimensión de las tablas, el espesor que necesitamos, la dimensión de las costillas, etcétera. Pero no se suele hacer porque ya existen patrones de construcción, se repite todos los días. De manera que el constructor ya más o menos sabe, ¿verdad? Las costillas son de 2x2, las, los elementos las mordazas son de 2x1, generalmente de 2x1, puede ser de cualquier ancho, pero tiene que ser de 1 pulgada para que sea fácil de clavar. Los tableros son de espesor de 1 pulgada, etcétera, ¿no es cierto? Y los espaciamientos, según el caso, las columnas suelen ser de 2,50, 3 metros, 3,20, 4 metros, usualmente en los edificios, obviamente que pueden haber otras dimensiones, pero generalmente los espaciamientos, si es que van a ser uniformes, son cada 30, cada 35, cada 40 centímetros, ¿no? Según el caso. Eso ya no quiero usar la palabra ojímetro, pero el constructor normalmente no hace un cálculo estructural, pero se puede hacer perfectamente. Y lo que sí se debe hacer en la construcción es, si es que se genera alguna duda, si el ingeniero tiene alguna duda, entonces hacer una verificación. Probablemente no haga el cálculo de todo el encofrado que tenga, pero sí podría hacer la verificación en algún caso en el que haga falta que lo haga. Así que ese es el procedimiento. Hay relativas diferencias. Aquí podemos ver, por ejemplo, que son piezas de 1 pulgada colocadas de canto, es decir, la parte más angosta está apoyando al tablero como debe ser, porque los esfuerzos están en dirección perpendicular y por lo tanto el canto mayor está en dirección transversal a los esfuerzos, como debe ser. Están unidos con clavos, como se puede ver en esta figura. Los clavos en la práctica deberían dejarse la cabecita afuera porque son una especie de pasadores, ¿no es cierto? Están trabajando como pasadores, están trabajando al corte, los clavos están trabajando al corte, entonces no se necesita que entre el clavo totalmente, se deberían dejar las cabezas afuera para que después sea fácil de sacar. También podemos apreciar acá que el tablero exterior, que es que vemos aquí, monta al tablero interior. Ambos tableros están formados por varias tablitas paralelamente colocadas unidas en sus cantos, ¿verdad? En la práctica no es necesario que las tablas tengan el mismo ancho, podemos usar tablas de diferentes anchos, tampoco es necesario que sea exactamente paralelo, ¿no es cierto? Un carpintero hábil puede unir una tabla de sección de ancho variable con otra cuyo canto coincida con el anterior, o también se utilizan sierras
que se las puede tener en la misma obra para mejorar esa figura o hacer coincidir las tablas. En fin, estos ya son temas de trabajo. Acá vemos entonces un anillo simple con mordazas, 4 mordazas, no hay costillas. Es que quedamos en llamar a las costillas a las piezas de sección mayor. Acá vemos una doble mordaza, un anillo con doble mordaza, una por encima y otra por abajo. Acá vemos un anillo con doble mordaza también, pero no con mordaza sencilla en la otra dirección, sino con una costilla, como se puede ver, ¿no es cierto? Acá tenemos un reemplazo de la, de la mordaza. En vez de utilizar mordaza, están utilizando tirantes. Esta es una costumbre bastante frecuente. En nuestro medio utilizan ganchos de fierro, como en las obras suele haber bastante fierro, entonces utilizan un gancho, le hacen un doblez aquí, otro doblez allá y como el acero es relativamente flexible, ejercen una presión acá. Yo no estoy muy de acuerdo porque si bien logran que el anillo esté cerrado, pero si hay algún esfuerzo de flexión en esta dirección, el tirante este no nos va a ayudar para nada. Por lo tanto, las tablas están solas en esta dirección, están solas para soportar cualquier esfuerzo de empuje interior que va a tener el hormigón. No hay ningún refuerzo en este caso. En cambio, acá todo el perímetro está reforzado. Por esto aquí vemos algunas mordazas que tienen varios huecos para facilitar el trabajo. Tampoco me parece muy eficiente la idea porque si no coincide la ubicación del hueco con la presión necesaria, porque la mordaza, o perdón, el anillo tiene que encerrar al cajón, ¿verdad? Y si hay alguna holgura ya no está cumpliendo su función.